qué nos quedamos o qué se va a ver? Muy bien. Mielitis transversa aguda, muy bien. ¿Sí me escuchó? Sí, muy bien. ¿Cómo se llama? Disculpe. Grace Solís. Ándele, Grace. Bien, hoy vamos a ver, perdón, vamos a ver sobre la mielitis transversa aguda. ¿Puedes cambiarle, por favor? Bien, para empezar, ¿qué es la mielitis transversa aguda? Esta es una inflamación aguda de la sustancia gris y blanca que abarca un segmento más adyacente de la médula espinal y normalmente se ubica en su región torácica. O sea, eso quiere decir que es un trastorno neurológico que se caracteriza pues, por una patología inflamatoria medular y produce desmielinización en ya sean por lo menos 2/3 de la circunferencia medular. Mielitis, leí que quiere decir o se refiere a la inflamación de la médula espinal y transversa describe lo que es la localización y posición de la inflamación, ya sea a través de la médula espinal. Sí, ¿cómo sé que sí lo hizo mi máquina? Bueno, los ataques en este caso de la inflamación, pueden dañar o destruir la mielina. O sea, la mielina es la sustancia grasa aislante que cubre a lo que son las fibras celulares nerviosas y se produce daño. Algunas de las lesiones que se provocan es en el sistema nervioso central. Llega a interrumpir lo que es la comunicación entre los nervios, ya sea de la médula espinal y lo que es el resto del cuerpo. También existe lo que es una pérdida de función de la médula espinal durante varias horas o varias semanas. Apunta por un proceso autoinmunitario, ¿verdad? Súbito. Causas desencadenantes pudieran Sí. ser, ¿sí, verdad? ¿Perdón? Digo, apunta con un proceso autoinmunitario, ¿verdad? Sí. Entonces, una reacción cruzada que ya no se expresan así en los libros nuevos, ¿verdad? Porque pues al hacer uso de esa expresión, una reacción cruzada, pues nos deja hasta cierto punto un indicio de que algo inició una reacción, y en este caso se crió algún anticuerpo. Estamos hablando ya de la inmunología. Y, y este anticuerpo semeja a, a, a ciertas estructuras que tienen todas las células o las superficies, en este caso los axones que mielinizan, y serían a este nivel, a nivel de la médula, pues que es el sistema nervioso central y es el neuroeje o en cualquier parte, que, que, que estimulan un proceso inflamatorio por la simple razón de que las células de microglia atraen o se produce un anticuerpo, que este anticuerpo actúa con los antígenos de superficie que parecen o son casi parecidos al que desencadenó esta reacción. Y aquí, como ustedes lo ponen, sífilis, parotiritis y salubridad, mirad, en la de arriba es el treponema pálido, es una bacteria. Enfermedades del colágeno, autoinmunes, la enfermedad de Lyme, que es por una bacteria, la Borrelia burgdorferi, que esta bacteria le gusta el endotelio de los vasos, produce vasculitis y produce hemorragias. Y en este caso, alguna alteración por una respuesta hacia la Borrelia burgdorferi, para aniquilarlo o eliminarlo, los antígenos de superficie de esta bacteria hace una reacción cruzada
con la mielina que producen los oligodendrocitos, y procesos vasculíticos también. Y si no es contra la Borrelia burgdorferi, porque produce hemorragias, entonces puede ser sobre los antígenos del endotelio de los vasos. Me hace suponer, ¿por qué? Porque hay vasculitis y es una inflamación del endotelio o del tejido muscular de los vasos, pero aquí tiene que ser el endotelio. Se crea un anticuerpo y se produce una reacción autoinmune sobre los oligodendrocitos, sobre la mielina de los oligodendrocitos, porque en el sistema nervioso periférico serían las células de Schwann. Y aquí algunas vacunas, pues sí, una reacción cruzada, se dice. Sígale. Por eso es aguda. ¿Cómo se puede, qué periodo de tiempo, se lo pregunto a todas y a todos, qué periodo de tiempo se puede considerar en un proceso infeccioso o en un proceso en donde se utiliza la terminología aguda, subaguda y crónica? ¿Qué diferencia hay en cada una de ellas? ¿Alguien sabe? Me voy a esperar. 1, 2, 3. Las enfermedades agudas se dicen que aparecen dentro de los primeros 3 días, o son los primeros días. Las subagudas van de 5 hasta 10, 12, o así más o menos, lo dicen en los libros. Las crónicas van por arriba de 15 días, semanas, meses. Así es como se clasifican los padecimientos agudos, subagudos y crónicos. Sígale. Bueno, como ya mencionó el doctor, la etiología se basa principalmente en estas. Sus causas, entre las que están, es las inflamaciones postinfecciosas, la esclerosis múltiple, inflamaciones autoinmunitarias, las vasculitis y los fármacos. También había leído que también tuberculosis o meningoencefalitis vírica también las que están, o las anfetaminas. Como mencionó usted, algunos casos aparecen tras una infección vírica o también después de una vacunación. ¿Puedes cambiarle, por favor? Muy bien. Bueno, como mencionó el doctor, también se divide en lo que son agudas y subagudas. Las agudas pues van de horas a días. En estas se presenta más que nada como un dolor repentino de espalda en el tercio inferior. Leí que ese es el signo principal que se presenta, sí, el principal síntoma. Está también lo que es la pérdida de la función de médula espinal. Encontramos que el paciente puede presentar ardor, cosquilleo, pinchazos, hormigueo, inclusive debilidad en pies y piernas en un 80%. También pérdida sensorial o parepesia de piernas. En las subagudas pues encontramos que, bueno, estas van de 1 a 2 semanas y puede haber parálisis completa de las piernas o de toda la parte inferior del tronco. Y encontramos que hay disfunción de la vejiga e intestino. A veces queda respetada la sensibilidad postural y vibratoria del cuerpo, al menos en un primer momento. Siempre que hay alteraciones al nivel del sistema nervioso parasimpático, y si están en la médula, tenemos que pensar así inmediatamente en los segmentos sacros 2, 3 y 4 del parasimpático, porque que son las segundas neuronas a ese nivel, porque el parasimpático termina primero arriba en el núcleo de Edinger-Westphal para producir miosis y para producir contracción del músculo ciliar para ver de cerca. Y luego nos vamos a los núcleos salivares superiores que acompañan al séptimo par craneal, que es el facial. Y en cuanto a lo parasimpático, vamos a ver la secreción salival de la glándula parótida. Y el glosofaringio, que es los otros núcleos parasimpáticos, pues es la secreción del resto de las glándulas salivales y submaxilares. Y pues todas las glándulas del paladar y de la faringe. Y luego, donde termina el parasimpático, a nivel del bulbo, está el núcleo dorsal del vago. Y las funciones del núcleo dorsal del vago parasimpáticas abarcan desde el esófago, toda la inervación del corazón, del pulmón,
del hígado, del riñón, del páncreas, del intestino delgado, del intestino grueso, el ascendente y los 2/3 del transverso. ¿Ya? Entonces debemos de pensar que esta produce alteraciones y tenemos que hacer pensar de que está afectando al sistema nervioso parasimpático y es la columna intermedio lateral del sistema nervioso parasimpático. O sea, que está entre las astas anteriores y las astas posteriores en el segmento sacro. Y en la otra columna intermedia lateral, pues es el segmento torácico de D1 a D2, que es la representación de las segundas neuronas del simpático en la médula espinal, porque las primeras están en la parte posterior del hipotálamo. Quiero que lo tengan bien presente esto para que lo relacionen con las disfunciones que va a haber. Y aquí habría una disfunción autonómica parasimpática, porque no se controlan los esfínteres. Y en el hombre, pues, la secreción de la próstata, la misma erección del pene, en la mujer, el mismo llenado de los grandes labios mayores y menores, la secreción de las glándulas Bartolí para facilitar la penetración, la secreción de las válvulas vaginales para facilitar el acto sexual, la relación sexual. Entonces, es una disfunción parasimpático-mimética. ¿Y esto por qué? Porque está atacando o está irritándose la columna intermedia lateral o está interfiriendo con las funciones. Sígale. Bien, algo que se me olvidó mencionar al principio, bueno, es la prevalencia. Hay 2 picos de mayor prevalencia. Discúlpeme tantito. Sí. Bueno, existen, como mencioné, 2 picos de prevalencia. La primera es de 10 a 19 años y el segundo pico es de 30 a 39 años. Sí. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y aquí involucra, pues, más una disfunción de los linfocitos T y B. No creo que sean los macrófagos ni los granulocitos. No creo, pero no soy ni neurólogo ni fisiólogo de patologías autoinmunes, ni inmunólogo. Habría que ver, por ahí tendríamos que ser, no puede ser más. Sí, ándale. Bueno, continuando con el diagnóstico, hay 2 principales estudios que se realizan, que es la resonancia magnética y el análisis de líquido cefalorraquídeo. En la resonancia magnética lo que vamos a encontrar habitualmente es un edema medular y pues nos sirve para excluir otras fuentes de disfunción de la médula espinal que pueden solucionarse. Por ejemplo, en este caso sería un ejemplo la compresión. En el líquido cefalorraquídeo lo que vamos a encontrar o lo que suele contener son los monocitos. En esta también la cantidad de proteínas se va a encontrar un poco elevada. Y debe estar medio amarillento, uh-huh. Turbio o santocromia. Santo quiere decir amarillo, cromo, color amarillento. Pero los monocitos, no, me puso ahí el síndrome de Guillain-Barré, es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso periférico principalmente. No sabía, no sé, y no he leído que tenga conexiones con el sistema nervioso autónomo. Pudiera ser, no sé. Ustedes hacen investigaciones muy recientes, van más allá de los libros. Por eso le dije a la doctora Karina que ustedes, los del grupo C, terminaron muy pronto todo el temario para el segundo parcial y que habíamos terminado el tercero. Y antes de darle repaso para el segundo parcial, pues ustedes pusieron 6, 7 patologías y por eso se merecen más puntos, ¿verdad? Por el interés y por la investigación. Ándale, sígale. Bueno, también vamos a encontrar que la cantidad de proteínas va a estar elevada, como mencioné, y también aumenta lo que es el índice de IgG. Vamos
primero se produce la hormona IgM, que es el primer anticuerpo que crea, y posteriormente el de memoria o el que dura más, es la inmunoglobulina G. Y a nivel de las mucosas es la inmunoglobulina A, que se va a secretar, por ejemplo, a la boca, la que voy a buscar, o a nivel del aparato respiratorio. Síganme. Bueno, y pruebas para descartar, o sea, causas tratables, está la radiografía de tórax, el PPD, ¿lo puedes revisar, por favor? Ah, Que el PPD viene siendo lo que es la prueba cutánea de derivado proteico purificado y de las la pruebas serológicas. tuberculosis, ¿verdad? ¿Mande? Es el péptido proteico Tuberculosis. purificado. Ujú. No es de la tuberculosis, ¿verdad? ¿Qué denota este estudio? No recuerdo. Me hace pensar, el PPD es repítalo otra vez, al péptido que Es prueba cutánea prueba de derivado proteico purificado. negada proteico purificado. Está bien, síganme. ¿Le puedes cambiar, por favor? También a los micoplasmas, sería un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Tratamiento, síganme. Ok, en el tratamiento pues se utilizan lo que son los corticoides, en este caso la corticoterapia posee actividad antiinflamatoria, inmunosupresiva y antiproliferativa. Entre ellas lo que se va a administrar es la metilprednisolona vía intravenosa a dosis de 1 gramo. Este se va a administrar por 5 días, seguido de esteroides orales. También se administra la prednisona, perdón, en dosis decrecientes, comenzando con 60 miligramos, ya sea de 14 a 21 días y otros por 4 a 6 semanas. También por eso se dan esos desinflamatorios esteroideos, ¿verdad? Esteroideos porque tienen el núcleo del colesterol, del ciclo pentano ferido del fenantreno. Sigan. Bien, entramos a lo que son las malformaciones arteriovenosas. Que son más comunes extramedulares, como vimos en la figura de Lohar, que se ven muy bonitos, la médula espinal, y luego un paquete adiposo que acá alcanza a rellenar el agujero vertebral y los plexos venosos. Ahí serían hemorragias o serían a nivel de la microcirculación, malformaciones en donde el capilar arterial termina y luego se inicia el capital venoso, pero aquí sería una conexión directa de capilar a capilar o de vaso a vaso. Síganme. Sí, bien, en este caso las malformaciones arteriovenosas es la conexión anormal entre las arterias y las venas y generalmente en el cerebro la espina dorsal. Afectan a la médula espinal o a sus zonas vecinas y pueden ocasionar lo que es compresión medular, isquemia, hemorragia parenquimatosa, hemorragia subaracnoidea o también una combinación de las anteriores. Ya quedó muy claro el término de isquemia y de infarto. Pues lo repetimos otra vez. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir isquemia? Lo digo para todas y todos. No, ya se los olvidó. Era echar, ¿Perdón? creo que era echar o algo. Sí, retener o echar la sangre. Es del griego ishk. Y emia, sangre. Vamos a hablar otra vez. Gracias. Sí lo recordó Dayami. Pero voy a refrescarles otra vez la memoria. A usted, Dayami, y a todas y a todos. A los que se les comenté. Y a los que no les comenté porque no fueron alumnos de oficio 1 mío, ni de oficio 2. Bueno, así como dijo Dayame, la palabra griega ish quiere decir retener o echar la sangre. Un vaso sanguíneo arterial, una isquemia,
se produce cuando más del 80%, fíjense cómo estamos sobrados, más del 80% de la luz de la arteria está ocluida. ¿Y por qué se ocluye? Por problemas escleróticos que van creciendo y se llaman y forman placas arteromatosas. Entonces, el tejido empieza a sufrir, nos va a avisar y empieza a manifestarse con dolor. Y en el caso de hacer un esfuerzo, no solamente a nivel de las arterias coronarias, sino a nivel de las piernas, ¿verdad? Podemos tener una claudicación intermitente, que eso es la resultante de que se van reduciendo las arterias, sobre todo las arterias de las arterias tibiales posteriores, a los músculos de la pantorrilla, que desde adelante hacia atrás es el extensor común de los dedos, el pie, el extensor largo del pulgar. Esos músculos nos hacen pararnos de puntillas, o de puntitas, perdón. Más hacia atrás estarían los óleos y más hacia atrás estaría el gemelo. Y como son arterias ahí casi terminales, entonces se hace más manifiesta. Y esos músculos, los de la pantorrilla, para caminar se utilizan mucho, porque son los primeros que ya cuando se levantó el muslo o la pierna, primero se flexiona el músculo psoasiliaco, ayudándole al cuadrado lumbar. Y los músculos de la articulación de la cadera rotan hasta cierto punto. Y se despega la extremidad inferior del piso. Pero se despega y luego se contrae el músculo cuádriceps anterior y nos permiten la extensión de la pierna, levantarla. No se diga si vamos subiendo escaleras, después se cumple otra función. Después de que subimos un escalón y ya pusimos las plantas del pie, los músculos, los extensores de los dedos y el extensor largo del dedo grueso, el sóleo y los gemelos, van a clavar los dedos en la arena, ahí sí se ve. Pero como usamos zapatos, se están perdiendo funciones para las que fueron creadas estos músculos, porque se anulan al usar zapatos, se anulan cuando el piso lo hicimos plano. Y las personas que usan zapatos perdemos esa función, parte de esa función tan importante, que a nivel arterial aumentaría la distribución de la sangre, porque se va comprimiendo como Dios manda, porque van entre la profundidad de estos músculos, va la arteria tibial y dos venas tibiales posteriores, si mal lo recuerdo porque me tocó esa disección en cadáver, y va el nervio tibial posterior, todo el paquete vascular nervioso. Pero al perder las funciones por usar zapatos y aparte alisar el pie, no tenemos esa función que nos ayudaría al riego y prácticamente aumenta la presión en esos vasos porque no se completa el movimiento muscular para que fueron creados, para que se contraigan e impulsen la sangre arterial. Solamente que caminemos en la arena, ahí sí se usa, ahí sí se clavan. Por eso dicen los rancheros, ayer aquí un puma mató o a un venado o a un coyote o a una zorra. ¿Por qué? Porque pintó el uñazo. Y al decir pintó el uñazo, el coyote o el venado clavó las uñas o las pezuñas
en la tierra y dejó huella, pero nosotros no dejamos huella. Por eso nosotros, si nos ponemos zapatos y caminamos entre el monte, somos los únicos animales que hacemos sendero con nuestros pies, porque no revolvemos la tierra como lo hacen los animales. Con el movimiento de las pezuñas aplanan la tierra, la desaplanan, la fragmentan, la hacen más fácil para que las plantas penetren, para que el sereno de ciertos meses del año les lleve a esas plantas la vida y les afloje la tierra. Los uñazos. El hombre es el único que crea veredas porque anda con zapatos. Hasta ese mal le hacemos a la naturaleza. Todo está encadenado en este ecosistema. Entonces, al no utilizar esos, nuestra circulación arterial no tiene la fluidez, se detiene un poquito más y pudiera haber más pronto alteraciones arteriosas que van reduciendo la luz de esos vasos y se va produciendo isquemia. Cuando se reduce por arriba del 80%. Por eso tenemos que presentar, esta es la anatomía comparada que nos dice los doctores Testiti y Latarjet, premiado en 1908. Ahí los tengo, los libros. Porque es una anatomía humana más completa y comparada en base al razonamiento de estas gentes sin inteligencia. Entonces, así se empieza isquemia. E infarto es rellenar. Supongamos que en el 80% y hacemos un esfuerzo. Por eso les decía a los alumnos de neurología cuando empecé a darla, a mi edad subo abuso de mi edad y a veces subo más a prisa que un joven. Y no me ahogo porque camino mucho, pero no dejo de tener placas arteriomatosas. Por eso mi hija, la doctora, no quiere que yo corte esa carta. Porque en un esfuerzo se me desprende una placa arteriomatosa en la yugular, en la carótida, o en las arterias abdominales también, o en las arterias popliteas o las femorales profundas. Porque aumenta el esfuerzo, aumenta la presión. Con el simple hecho, ya les había dicho, que cerrar el puño aquí en el hemisferio izquierdo dominante ya aumentó la presión. Ya necesito más sangre porque estoy apretando el puño, para que quede bien claro. Entonces, la isquemia nos produce dolor. Y malamente se acuñó el dolor por reducción de la luz de las coronarias y dicen angina de pecho. Qué estupidez para los que son cardiólogos y permiten que sigas utilizando ese término, la angina de pecho, por la simple y sencilla razón que la angina de pecho es producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ese estreptococo beta del grupo A tiene un antígeno de superficie que en una reacción autoinmunitaria por nuestros linfocitos y en especial los linfocitos T producen un anticuerpo que fija a esa bacteria y a otras para que cuando el neutrófilo o el mismo macrófago o un mismo linfocito que mate aventando enzimas por los lisosomas para destruirlo, dicen los libros que mate por contacto. No solamente por contacto, lo puede fijar. Y hay bacterias que están lisas y se las quiere tragar el neutrófilo y pum, se resbalan, y pum, se resbalan, y pum, se resbalan. Pero ya con el anticuerpo ya no se pelan
se agarran de los anticuerpos y como los anticuerpos están fijados por una reacción inmunológica que se llama el complemento o la vía de la propedrina. Esto es inmunología, tengo muchos años de haber vivido esto. Y ustedes me hacen recordar cosas que se me tengo olvidadas. Entonces se fija la bacteria y se la traga. Pero esta reacción, que a mí seguramente me dio cuando estaba niño, y que ahorita que estaba hablando usted sobre los inmunosupresores, cuando una persona tiene una infección por el estreptococo o beta hemolítico y crea anticuerpos, hay que pararlos, porque estos anticuerpos pueden fijarse, porque hay una reacción cruzada con las válvulas del corazón, la mitral, y también puede ser la tricuspidia, pero por el aumento de flujo, o es en la mitral, en el corazón izquierdo, o es en las válvulas aórticas. ¿Y qué pasa? Se van a fijar ahí, por ir el torrente o se desprende uno, qué sé yo. Pero se pueden quedar, o este anticuerpo se parece a los antígenos de superficie de las válvulas aórticas, o la mitral, o también, ¿por qué no?, de las superficies articulares. Por eso hay dolor articular. Y también hay un proceso autoinmune, una tipo Corea. Lean, y ahí tengo un artículo muy bonito que lo hicieron hace años un estudiante. Y lo tenía ahí, y nadie lo veía. Y nadie lo veía. Y pues lo recogí, lo puedo volver a dejar ahí, para que se entienda más y mejor lo que estoy diciendo. Entonces, el sistema inmune se equivoca y se autodigiere. Y entonces, si me digiere la válvula mitral, lo último sería la isquemia. Y siguen diciendo angina de pecho. ¿Por qué? Porque la célula presentadora de antígeno, si ando con la boca abierta, pues las amígdalas palatinas van a ser las que lo van a agarrar primero. O si se peló de ahí, porque le di un beso a una persona, o por contaminación me cayó la saliva, yo creo ya tener el anticuerpo, pero que no se reactive. Y no hizo reacción cruzada, nada más con mis articulaciones. Yo me acuerdo que me daban reumas y no me podía levantar. Y no había medicina, nomás que por ustedes. Y no había ningún antipirético, nomás que fomentos frescos. Y luego nos meten a bañar, aunque esté tiemble, pero le bajamos la temperatura, porque después me hipotermo y empezó a temblar. Y eran remedios caseros, simples, pero funcionaban para no dejar focos epileptógenos. Y la gente antes era muy sabia porque observaba. Ahora no, están todo el santo día con el celular o con la televisión. Qué triste. Entonces, esa bacteria pudo haber entrado por vía oral, o pudo haber entrado como debe entrar, por la nariz, por inhalación. Y se desencadenó toda esta reacción inmunológica y después me destruyó la válvula mitral, las válvulas simoideas aórticas. Y yo, por decir, pues empiezo a tener problemas con la mitral, por decir. ¿Por qué? Porque se empiezan a ruñir y porque ya no cierran como deben de cerrar. Y va a haber regurgitación o soplo ventrículo auricular, que los soplos se clasifican como proto-sistólicos, proto, al principio de la contracción sistólica, meso, a la mitad de la contracción ventricular, o tele, al final, tele que es de lejos de la contracción ventricular. Y me exploró un tóculo completo, es holosistólico. ¿Sí? Y después, como se contrajo, llegó la sangre de los pulmones
por las venas pulmonares, se llenó la aurícula, se contrajo la aurícula, no se llenó todo el ventrículo, porque los 2/3, por lo menos en corazón derecho, se llena solo la aurícula. Y en el último se llena y se contrae la aurícula para pasar al ventrículo, para vencer la tricúspide. Lo mismo debe ser del lado derecho. Entonces, puedo tener soplos primero sistólicos y luego diastólicos, porque se está devolviendo sangre de la que se devolvía la aurícula derecha entre intercontracciones y contracciones, y voy a tener un soplo diastólico. ¿Sí? Y si es a nivel, que es lo más importante de esto, por eso es una estupidez, es si tienes angina de pecho por las coronarias, por eso te duele el corazón. No, estúpido, ponte a leer, estudia la anatomía, y luego estudia la fisiología, y luego razona los ruidos cardíacos, la sístole, los diferentes pasos de las sístoles y de la diástole. Entonces, va a tener dolor cardíaco, porque cada vez que expulsa uno sangre del ventrículo derecho, la presión va por arriba de 120 milímetros de mercurio, la fuerza que hace el corazón, el ventrículo izquierdo, para abrir las válvulas aórticas. Y para entenderlo aritméticamente o matemáticamente, supongamos que con cada contracción el ventrículo se llena antes con 100 mililitros de sangre. Y el grado de afectación en base al volumen de eyección es lo que avienta eyección. El índice de eyección es lo que salió de esos 100 o menos mililitros. Un corazón sano salen los 100. Por lo tanto, abren las válvulas sigmoideas y por lo tanto van a correr esa sangre, para entendernos aritméticamente, 10 centímetros sobre la aorta. ¿Sí? Pero si yo tengo afectado el 60%, tengo afectado el 30% de llenado ventricular, entonces se va a contraer y en vez de caminar 10 centímetros, 100 centímetros, va a caminar 7 centímetros. Pero como sigue el otro ruido y caen, sigue otro llenado y caen las válvulas sigmoideas, porque cierran hacia abajo cuando caen y se abren cuando se paran se abren las válvulas, que son 3, sobre las paredes internas de la aorta. Pero saliendo del orificio de la aorta está el seno de Valsalva, está una codación, un agujerito lateral, pues claro, es la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Entonces, las únicas arterias de todo el cuerpo que nutren al órgano, en este caso al corazón, no se nutren en sístole, se nutren en diástole. ¿Sí? Entonces, en un corazón ya afectado un 30%, en vez de 100, aparte de que no avanza mucho, voy a disminuir mi gasto cardíaco o el flujo de eyección. Cuando se nutren las coronarias es cuando se viene para atrás la sangre, y la misma sangre que se viene para atrás cierra las válvulas sigmoideas de la aorta. Pues claro, si en vez de 100 y de ese 100 nomás caminó 7 centímetros, pero esos 7 centímetros, 3 se regresan para cerrar, pues claro, voy a tener dolor por isquemia en el corazón. Pero no digas pendejo o pendejo. Y siendo cardiólogo, corrige a los chingados traductores y a los que no nos explican bien las cosas. Porque no es angina de pecho. Es la última manifestación que tiene en cada latido cardíaco. ¿Por qué? Porque es un corazón débil. Voy a tener primero congestión pulmonar y luego un llenado insuficiente, muy apurado, porque tengo congestión pulmonar arterial y voy a tener edema, voy a empezar a batallar a respirar. ¿Sí? Entonces,
es un llenado rápido de las aurículas y una contracción que no me llena el ventrículo. En vez de 100 me llena 70. ¿Por qué? Porque están todas agualeguas y no cierran herméticamente, o no caen para cerrar herméticamente, porque unas válvulas mitrales saludables o tricuspidias, cuando están saludables, caen y cierran herméticamente. Y cuando se empieza, no herméticamente, cuando se empieza a contraer el corazón, la misma sangre, ¡pum!, las tapa herméticamente. Pero como estas están ruñidas, pues va a haber un soplo sistólico, proto, meso, o tele, o bolo diastólico. Y al revés también, un flujo diastólico, de reflujo arterial hacia el ventrículo. Entonces, primero, hay congestión pulmonar. Segundo, hay edema. Tercero, hay flujo sistólico y diastólico. Cuarto, hay llenado insuficiente. Entonces, no me digas que lo último. La fracción de eyección no fueron 100 mililitros, 70. Y de esos 70, póngame el 30% o el 20%, no me llena las arterias coronarias. Y entonces sí, al último, pendejo, te va a doler el corazón. Te va a hacer que te pares. Pero, porque tienes ruñidas las arterias. Pero la inmensa mayoría es por isquemia. De cheo retuvo la sangre. ¿Sí quedó claro todo esto? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Contesten. Contesten, porque a veces no hay No, sonido. doctor, ninguna. ¿Ya ven? Estudiando las básicas, puede uno criticar hasta los especialistas. Algunos me pusieron en vergüenza, pero después yo los puse en vergüenza delante de toda la generación. A los cirujanos que saben mucha anatomía y embriología, los puse en ridículo con fisiología, con bioquímica, no saben nada de bioquímica. Y al revés, los internistas saben mucho de bioquímica, ¿verdad?, de fisiología, pero no saben anatomía, malformaciones arteriales, arteriovenosas. Las anomalías cardíacas son tremendas, entre ellas la tetralogía de Fallot. Pregúntenle eso a un médico internista, tú no sabes, tú no traes la anatomía del cerebro como la debes de traer, tú no sabes. ¿Cómo vas? Dime dónde están las venas de TBC. Tú no sabes, güey. Y le dio un cardiólogo, pues sí, me contesta luego. Son las pocas arterias, las venas que pueden llegar a las aurículas. Y así, la anatomía a profundidad, no saben los internistas. Y al revés, no saben bioquímica, no saben fisiología. Sí, saben mucha anatomía y embriología porque, pues a veces, el corazón está a la derecha y no a la izquierda. Pues claro. Las implantaciones de la aorta, de las venas pulmonares, a veces hay 2 en vez de las 4. A veces puede haber un cortocircuito, se pueden implantar acá, o no haber, o estar pegadas acá. Eso cuando veamos corazón en embriología, que yo di embriología, que fue la materia que me dificultó más para entenderla. ¿Por qué? Porque nunca nos imaginamos cómo se va formando el embrión y cómo van cambiando todo. Entonces, ahora sí, ya saben lo que es isquemia, lo que es infarto, dice. Ahora sí saben lo que es una placa arteromatosa, que por arriba del 80% nos empieza a dar dolor. Ahora imagínense, a donde ya no va la sangre suficiente, pues me para. Si tengo en las piernas, en los chamorros, no se diga aquí en la femoral o en la poplitea, pues voy a tener claudicación intermitente. Porque tengo cerradas las arterias. Me quitaron la clase de introducción a la clínica, y yo les di a la química Che. Me la quitaron. Y me dolió porque me gusta mucho. Si yo tengo una claudicación intermitente,
porque tengo reducidas las arterias de las piernas. Se dice de cortas distancias, de mediana y de largas distancias. Y se valora ahí el paciente. No, a corta distancia, no puedo caminar, doctor, de aquí al baño, me duele, me tengo que sentar. Pues claro, también cerradas, ya no tardas para la amputación. Y así se va muriendo la gente. Y nosotros como médicos, si no hacemos una buena exploración clínica y una buena, un buen interrogatorio y una exploración, estamos bien mal. Bien mal. Y así le podemos decir a este paciente, no te estás tomando la pravastatina o los fibrates. En unos años o meses te van a amputar. ¿Sí? Porque hay la dedicación a pequeños, a medianos y a larga distancia. Y a veces de dormidos los despiertan y se tienen que sentar para que por gravedad llegue sangre arterial a las piernas y a los pies. De repente, ay, doctor, se me puso negro. O de repente ya no tengo vellos. Y estoy joven, todavía tengo testosterona, ya no tengo vellos, pues cuidado. La irrigación subpapilar por debajo, en la dermis, pues ya va disminuyendo. Se acaban, se mueren los pelos, la piel se hace lisa, se hace quebradiza, sangra con cualquier facilidad, se hace una fisura, las uñas se hacen garampiñadas, la coloración de los pies cambia, sienten piquetes horribles, los dormidos se despiertan y se sientan en la cama. Y eso es una isquemia a nivel de las piernas. Y a nivel intestinal, después de comer, ay, güey, cómo me duele, me cayó mal el pollo. No, hombre, no es el pollo. Es que el doctor me dijo, ese doctor no sabe, está bien pendejo. Que a las 3 horas empezó a doler. Pues no. Es que todavía tenían en el estómago, no, güey. Las arterias gástricas no tienen mucho trabajo. No, las intestinales, la mesentérica superior. Se necesita más riego sanguíneo ahí. Está aumentada la circulación, por eso me da sueño después de comer. Por eso se mueren los que van a las albercas. Porque comen, si despierto, el cerebro tiene un 80 o un 20%. Si estamos leyendo, pues más. El gasto cardíaco de los 5 litros, 1 litro. Pero apuesto, me como, y se me va la sangre en el aparato digestivo. Y más a la hora, 2 horas y media, 3, cuando ya casi se vació el intestino, el estómago. Ahora está en el intestino. El doctor, no, hombre, es que usted no se tomó el omeprazol. No, no seas pendejo, güey. Pregúntale. ¿A qué hora lo despertó? ¿A qué horas comió? ¿Y a qué horas empezó el dolor? No seas pendejo, no sabes anatomía, no sabes fisiología, no sabes histología. Todo eso lo tienen que armar. Cuando hacíamos, tenía yo gastrofisio 2. Órale, al más flaco, hice la camisa. Vamos a hacer una exploración de abdomen, les voy a decir. Siempre agarré varones, nunca una dama. Nunca agarré una dama, ni la voy a agarrar. Una persona delgada. Y otro error. El punto cardíaco en la mujer es a la altura de la tetilla. Sí, así dice. No, hombre, hay unas que tienen senos muy grandes, que yo les llamo chaleros, porque se los pueden poner para un lado y para otro. No es la tetilla, güey, es el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Habla bien, no sabes anatomía. Entonces es bien importante una buena exploración. Y uno ya sabe lo que probablemente pueda pasar. Tiene usted una estenosis en las arterias intestinales,
apenas una angiografía, ¿verdad? Prepárese. Si no tiene servicio médico, vaya al centro de salud, dígale que dije yo que tiene una insuficiencia intestinal arterial, porque después, a las tantas horas de comer, le empieza un dolor, pero con ganas. Porque ahí empieza la digestión. Y la digestión es la fragmentación de grandes moléculas polisacáridos a disacáridos, porque se absorben como los sacáridos. Las proteínas se absorben como aminoácidos, o a veces disacáridos. Y las grasas se absorben como ácidos grasos libres, nunca como triglicéridos. Y les decía, comí usted a tales horas, y aquí va a comer. Y me podía saber, usted entra unas horas, a lo mejor me va a ir para el baño. ¿Por qué? Porque estaba el colon ascendente, ya estaba por el sigmoides, o acá el descendente. Ya no tardas en ir al baño. ¿Cómo? Pues sí, voy, prepárate. Por la percusión, por la palpación, por la auscultación y por la percusión sé dónde están los asas intestinales. Digo, tu bolo fecal, intestino. Andrés, sígale. Los aneurismas, malformaciones arteriovenosas, perdón. Es motivo de hemorragia, forman parte del 20% de las hemorragias. Las principales son las hemorragias por malformaciones arteriovenosas, en ramas, en la comunicante posterior. Me tocó diagnosticar a una paciente y se fue para atrás el neurólogo. ¿Cómo supiste? Sí, sé neuroanatomía. Bueno, la tuve que pasar 2 veces porque la exenté. Y porque la jefa, la secretaria del jefe, el doctor Montemayor, iba a las pachangas que teníamos, las amigas del barrio, pero una de ellas llevó a Salomé y yo sabía quién era. Y se casó con uno que fue compañero mío que se recibió mucho antes que yo. Y ya cuando estaba casado le dijo que tenía una niña de 9 años. Y creyó que yo se lo dije. Y no, me agarró un coraje y le dije, siendo una maldita secretaria. Y por no entregar los dibujos, porque había hecho disección en tarado, porque trabajaba y estudiaba y no sé dibujar. Y al que me hacía los dibujos, a nuestro niño le detectaron leucemia linfocítica aguda a los 3 años. Y le dijo al jefe del departamento, este no ha entregado los dibujos, doctor, no tiene derecho a exentar, no tiene derecho. Tuve que volver a estudiar para pasar. Y no le exenté porque me dijo que yo había trabajado en el hospital, que participé en la autonomía, y me sacó toda la fregadera que tengo en el archivo yo. Separatista, dictador, agitador. No, muchas cosas. Entonces, la distribución de las malformaciones arteriovenosas en la comunicante posterior nos comprime el nervio motor ocular común y empezamos a estar viscos. Presión. Aló. Ese es el aneurisma. Hay aneurismas abdominales que duelen mucho. Acá en el cerebro es más insensible, causan dolores de cabeza. Es una de las principales causas de hemorragias, así de estar sentadito. O de repente un esfuerzo, ya estaba lastimada la pared arterial y ¡pum! Se reventó. Y rápido. Y da rápido los signos neurológicos. Están en la comunicante posterior, en las ramas de la arteria meningia media, en la comunicante anterior. Y si sabemos las funciones y lesiones de ese capítulo del neuronal Lemer, y ahora les puse las patologías, ustedes pueden decir, es un aneurisma en la comunicante anterior o en la media, o en la posterior, sin ver ningún estudio de imagen. Así eran antes los neuronas. Sígale.
Las otras son las malformaciones arteriovenosas que se rompen con el esfuerzo. Y en los niños a determinada edad se esperan para poderlos ponerle una malla o hacer una cirugía ahí, porque de repente se mueren. Una hemorragia y se pueden morir por compresión. Si no interviene un neurocirujano. Aquí hay muy pocos en Reynosa. No alcanza a llegar. Si mi hija reportó una ahí en el 270. Una mujer de 34 años, un aneurisma. No había cirujano, neurocirujano ahí, en el 15. O estaban trabajando, o estaban operando. No, pues dale allá, a Matamoros. No sé, a lo mejor están ocupados el estúpido director. Se enojó, mira. O no, pues aquí en Río Bravo, en la Juárez hay uno. No, me llevaron a Monterrey. A esta pobre mujer se la llevaron a Ciudad Victoria. No sé cómo quedó. Porque horas con una compresión ahí se daña. Llévalo a Monterrey, allá no, hombre, tráetelo. No tengo. O llévatelo a la lista. No, estamos ocupados, no hay. Falta mucho especialistas, por eso estudian mucho. Van a tener mucho trabajo. Y más cuando abren la frontera. Porque aquí una ambulancia le costó a mi hijo de su casa al hospital $1,500 ahí en la red. ¿Dónde está pagando? La ambulancia. Sígale. Doctor, ¿cree que podemos continuar el día de mañana? Porque ahorita ya se acabó ya son las 3. Las 6. Ándeles. Sí, perdón, las 6. Ando perdido. Ya tienen que irse algunos a trabajar y a descansar. Ándeles, cuídense. Sí, gracias, doctor. Ándeles, buenas tardes.